Acá hay una novedad, es importante esto que voy a decir, ¿eh? Vamos a hablar sobre acá enfocamos sobre la creatividad. La creatividad generalmente se dice, bueno, usted es creativo, ¿en qué momento es creativo? Cuando tiene pensamientos, ¿no? Pensamientos. Estos pensamientos, ¿cómo tienen que ser para que sean creativos? Dicen los autores que tienen que ser ingeniosos y tienen que ser novedosos. Dicen, ¿no? Pero ¿qué pasa? El hemisferio derecho es el hemisferio creativo. Pero si el hemisferio está trabado, que no puede arrancar, la novedad es esta. Yo le propongo 327 palabras que usted la puede recordar en una hora. O sea, yo le propongo que esto es una novedad. Usted que es alumno mío, que ya me conoce, vamos a formatear el hemisferio derecho. Por lo tanto, yo grabé una serie de videos que son importantísimos para generar un surco, un canal neuronal. Eso es reprogramar la mente para que luego usted pueda tener pensamientos ingeniosos y novedosos. Es decir, esto quiere decir para la facultad, ¿no? Para el estudio, a veces para la vida diaria. Este es un trabajo muy importante. Usted pídalo por 327 palabras en una hora. O sea, memorizar 10 palabras es imposible. Yo le digo 327. No es chiste. Aparte ya me conoce que yo cuando digo algo, porque lo tengo recontra estudiado el tema, O sea, usted lo pide, contador, quiero las 327 palabras. ¿Por qué? Porque eso ayuda a abrir el canal visual, que es el canal de las ideas. Con el canal, la parte creativa no está tan relacionado con el coeficiente intelectual, no. Está más relacionado con pensamientos obsesivos y pensamientos profundos. Acuérdense lo que dije, pensamientos obsesivos y pensamientos profundos. El tipo creativo está todo el día pensando en esa idea. Por lo tanto, esto es la llave que abre esa puerta. Esta es una llave, se lo voy a escribir acá. Esto es una llave, que abre la puerta. Si vos no abrís la puerta, por más que quieras, te vas a trabar siempre en la facultad. Porque no tenés ese pensamiento, esa área del cerebro desarrollada. Hay mucho para hablar del tema. Vos pedímelo como las 327 palabras y vamos a arreglar. Yo te lo mando con un link privado. Vos te deseo mucha suerte, espero que me hayas entendido. El resumen, ¿cuál es? Hay 327 palabras en video para abrir el hemisferio derecho, que es el de la creatividad. Ojalá que haya hecho una buena oratoria. Y nos vemos.